Bien, vamos ahora a leer un texto que nos parece formidable de Marco Antonio Campos, dedicado a José Emilio Pacheco, publicado en Alforja, revista de poesía, número 38, otoño 2006, nueva época. Nuestra sección es revistero, aquí revisando revistas, aunque esta revista prácticamente es un libro poético. Bien, dice así, las lecciones de José Emilio, Marco Antonio Campos. Aquí hay una nota. Ah, es acerca de, la nota es acerca de una foto que pues no van a ver ustedes ahorita, entonces no pongo ni digo el pie de foto, pues no se ocupa. Dice así, las lecciones de José Emilio Pacheco. No, las lecciones de José Emilio. Un viernes de verano de 1970, Juan Bañuelos, quien coordinaba el taller de poesía de la UNAM en el 10º piso de rectoría, nos dijo que había invitado a José Emilio Pacheco a charlar con con los miembros que regularmente asistíamos. José Emilio había ganado en 1969 el segundo Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. Bañuelos fue el primero, y se acababa de publicar el libro ganador. Juan me preguntó si yo podía escribir una nota sobre el libro de José Emilio. Leí y releí entonces No me preguntes cómo pasa el tiempo, y lo leí en voz alta el viernes que asistió José Emilio. La nota se publicaría después, me la pidió Mariano Flores Castro, en la revista Reguilete. Ese viernes José Emilio estaba sorprendido. No esperaba que hablaran de su libro. Después los miembros del taller conversamos con él. Por una parte, los poemas, en su difícil sencillez estilística, me dieron en imágenes una Europa que soñaba conocer, y por otra, una lección de cómo se escribe un epigrama. Uno, extraordinario, se me quedó grabado para siempre. Se llama Envidiosos, y dice, levantas una piedra y los encuentras, ahitos de humedad, pululando. José Emilio no imaginaba en qué medida con los años sufriría a causa de los envidiosos. Poco después, en ese año de 1970, me dirigí al Centro Deportivo Chapultepec. Me lo topé en Reforma y Mariano Escobedo. Me dijo que llevaba observando casi una hora a una señora que estaba pidiendo dinero para su camión al interior de la República, porque, no recuerdo bien, o la habían robado o perdido el monedero. Con lo que le han dado a la señora, me dijo, ya sacó 10 veces para su camión. Me sorprendió su paciente observación. Después comprendí. Si se revisan sus cuentos o las batallas en el desierto, ese espíritu de observación se encuentra, como no queriendo, en frases de una causticidad admirable, al describir personas o situaciones. Nos pusimos en la esquina bajo un árbol a conversar de literatura. Luego tomamos un mal café en un local barato que existía en la calle, en la esquina de Tolstoy y Mariano Escobedo, y me preguntó si quería acompañarlo a la librería francesa, que acaba de abrirse hace poco en Niza y Reforma. Fuimos caminando. En la librería, José Emilio veía, como es habitual o como lo recuerdo, con minucia y muy de cerca los libros. Vio la antología griega traducida por Robert Brasilac. Me preguntó si la tenía. Yo no la conocía ni por las solapas. Me la regaló. Aún conservo con afecto el ejemplar. Poco después le di a leer la primera versión de lo que sería mi primer libro, Muertos y Disfraces, 1974. Seguramente debe haberse dado cuenta de que en 2 o 3 poemas se hallaba la influencia de No me preguntes cómo pasa el tiempo. Por teléfono me hizo una descripción general de los poemas y me dio una opinión positiva. Cuando eres muy joven siempre alivia que alguien, a quien respetas o admiras, te dé un motivo para seguir adelante, aunque haya en ello algo de piadoso o engaño. En los años de la década de 1970, para mí como para muchos, fue un deleite semanal leer su columna Inventario, que publicaba primero en el diorama de Excelsior y después en la revista Proceso. Para mí, la principal enseñanza de Inventario fue una pero definitiva. Se puede escribir un magnífico artículo semanal sin repetirse nunca. Es un hueco gigantesco para la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX que José Emilio no haya recogido o no haya dejado recoger los centenares de ensayos, artículos y crónicas en libros. Aquí hago una acotación propia. Ya eso ya ocurrió. Así, ya después de Pacheco. Bueno, sigo.
Si bien no fui un joven culto, era al menos muy leído, y eso lo percibió José Emilio. Pero mis lecturas no privilegiaba entonces la literatura mexicana. En esa década hablábamos mucho por teléfono. Cuando Vicente Leñero me invitó a escribir la reseña semanal en la revista Proceso en 1977, nadie me sirvió más de guía en los primeros tiempos, mostrándome señales en el camino de la literatura mexicana o de otras literaturas que José Emilio. Como nunca me di cuenta de su cultura enciclopédica y de su memoria infinita, autor o tema que fuera, siempre tenía un libro o un autor que recomendarme. Un joven sabio, lo llamaba Edmundo Valadez, el cuentista inolvidable que no conoció la envidia. Nuestro gran polígrafo, añadía yo. Me enorgullece haber sido el primero que en una reseña vaticinó públicamente el éxito excepcional que tiene, las batallas en el desierto. De nuestras conversaciones le debo otras lecciones. Una vez me dijo, nunca ataco públicamente sin firma o con seudónimo. Pongo al menos mis iniciales. Entendí el mensaje. En todo ataque que yo he hecho no he puesto ni siquiera las iniciales. Fue puesto mi nombre completo. El ataque anónimo o con seudónimo me parecen una bajeza o, peor, una vileza. Me dio una nueva lección cuando me burlé en una reseña de un libro de Fren Rebolledo. Con comedimiento me dijo que había libros que debían entenderse, no en todo el tiempo, sino en su tiempo. Cuando he revisado sus antologías de poesía del siglo XIX y del modernismo mexicanos, cuando he examinado sus críticas y crónicas de tiempos anteriores, he entendido muy bien lo que me quiso decir y he procurado hacerlo como él. José Emilio prologó mi traducción del Hijo Pródigo de André Gide. Échale un ojo, por favor, y corrige lo que creas conveniente, le pedí. Para mi asombro, rearmó la traducción. En un principio me sentía avergonzado. Después fui viendo las correcciones y la vergüenza, no sé llamarla de otro modo, se volvió alegría. Los años no nos hacían a merecer aciertos, sino evitar errores, dijo Borges. Al quitarle la hojarasca al libro, me di cuenta cómo aprendía con las observaciones de José Emilio para hacer más concisa la frase y que fluyera lo escrito con el menor número de pausas. Nunca aprendí tanto en una corrección de estilo en la prosa como con sus enmiendas y variantes. Cuando le di a leer el manuscrito de Hemos perdido el reino, sentí alivio cuando me hizo observaciones mínimas. Algo había aprendido. José Emilio cumple 50 años como escritor. Tenía apenas 17 cuando publicó su primer texto. Desde entonces muchos pájaros han volado desde los árboles y José Emilio es actualmente, con justicia, uno de los escasísimos poetas y escritores mexicanos vivos más reconocidos internacionalmente. Por eso hoy, en el verano de 2006, como en aquel verano de 1970, solo le digo, muchas gracias, en verdad, José Emilio, y un inmenso abrazo fraternal. Bien, un texto entrañable de Marco Antonio Campos sobre Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco. Él le dice a José Emilio, ¿verdad? La familiaridad, y uno tan acostumbrado a José Emilio Pacheco, pues en fin, esas inolvidables JEP de sus inventarios o de otras colaboraciones. Bien, pues aquí concluimos esta entrega de nuestra sección El Revistero. Los invitamos a revisar las listas de reproducción en el Ajolote Ilustrado para que busquen temas de su interés. Creo que hay como en botica antigua de todo, poco pero de todo. O bueno, poco pero bueno, o eso creemos. Bien, ojalá que se suscriban, compartan nuestro contenido y si pueden, lean la descripción para que vean que pueden contribuir a nuestro proyecto cultural independiente. Hasta pronto. México, agosto 2023.